Día. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? La Todo disculpa bien. del caso por estos temas técnicos, pero el compromiso de la semana que viene estoy por ahí en vivo. Bien. Le tomamos la Le tomamos palabra. la Y palabra, la Delgado. Y la temperatura. temperatura también. Mira. A propósito, estábamos Me- hablando justamente de la temperatura y de los termómetros que se están utilizando ahora en los comercios. Y bueno, que si tenés 37,5 ya tenés que volverte para tu casa. Y esto lo digo a colación de la situación que se está dando con los funcionarios públicos y el ausentismo. La cifra esta de que el 40% de los funcionarios públicos no están yendo a trabajar porque tienen hijos a su cargo. Y esto se les está presentando como un problema. Y esta sería como la primera pregunta a hacer. ¿Qué plan tiene el gobierno? ¿Ya se maneja una solución, una estrategia? Para que estos funcionarios efectivamente puedan dejar los hijos en otro lugar y cumplir con sus obligaciones laborales. ¿Cuál es el plan estratégico que tiene el gobierno en ese sentido? Porque es un problema, ¿no? 40% de los funcionarios. Miren, hoy tenemos una reunión con la Oficina de Servicio Civil sobre varios temas. Este va a ser uno de ellos porque dentro del protocolo que se definió esta semana para paulatinamente ir reincorporando, no en la misma forma que antes, pero ir reincorporando con las diferentes estructuras organizacionales en cada una de las oficinas públicas, con protocolo, con distanciamiento, con hábito, con el tema de atención al público en garantías, uso de tapaboca, un régimen especial. Se da una situación muy lógica que mientras las escuelas y los liceos, sobre todo las escuelas o jardines de infantes, no estén abiertos, es un problema adicional, ¿no, verdad? De que mucha gente no tiene la posibilidad de dejar los hijos con alguien. Es más, muchas veces se recurría a los abuelos, y muchas veces los abuelos hoy están en población de riesgo, con lo cual le pasan a mis hijos, pero le debe pasar a muchos que hace mucho tiempo no ven a los abuelos, hablan por teléfono, para preservar a los abuelos como población de riesgo a los mayores de 65 años. Es un tema que vamos a estar evaluando ese tema. Bueno, En el día de y hoy la idea del... seguramente Sí, va a estar arriba de la mesa. está. Y la idea del PIT-CNT está de flexibilizar los horarios, de que de repente uno se pueda quedar en casa con el menor y otro pueda ir a trabajar. Es decir, ese planteo se puede llegar a considerar. Sí, van a estar todos arriba de la mesa, nos parece que son todos oportunos. En este hay que ser creativos, hay que adaptarnos a una realidad que va a ser diferente y que tenemos que ir generando con garantías el retorno a la actividad. Ustedes habrán visto que nosotros tomamos medidas, el gobierno tomó medidas muy drásticas al principio, que como decía un infectólogo, creo que Medina ayer, las medidas drásticas muy tempranas, pero muy drásticas, más de las que proponía la propia Organización Mundial de la Salud, permitieron ganarle al virus en la primera etapa, que es los picos de contagio. Delgado, el grupo de científicos asesores entregó unos documentos con fechas y una especie de planificación, una línea a trazar para la reactivación. Hola, Hola, ¿nos escuchás? hola, sí, ahora te escucho. Bien. Eso generó que en realidad la tasa de morbilidad o de crecimiento del virus no fue de pico, fue de curva, y de a poco, con una serie de medidas que se fueron tomando, de confinamiento social, distanciamiento, el quédate en casa, el uso del tapabocas, salir lo necesario, bueno, se fue haciendo mesetas a curva, y que tenemos que cuidar. En realidad la mejor forma de combatir el coronavirus es evitar el contagio, porque no hay una situación de cura más allá de los sintomáticos, ¿verdad? La mayoría son asintomáticos, los que son sintomáticos generalmente muchos cursan con una gripe fuerte o con algunas otras afecciones, lo que no tienen como morbilidades, y en algunos casos, porcentaje menor, pero un porcentaje menor, pero que en realidad tiene un impacto importante, terminan en CTI porque se necesita respiración mecánica o ventilación mecánica en este caso. Así Delgado, que estas decisiones que se tomaron al principio, que tuvieron efecto, tenemos que ir monitoreando, regulando el reinicio de la actividad pública, como lo hicimos en la construcción, lo hicimos un protocolo, se monitoreó, se controló,
se hicieron los controles de hisopado. La idea es en los funcionarios públicos hacer algo parecido, tener un control aleatorio de funcionarios públicos a través del hisopado, pero esto es un tema adicional, que es de practicidad, de sentido común, de qué pasa con los gurises en las casas, así que vamos a estar viendo hoy algunas alternativas. Sí, justamente este grupo de científicos que asesora a Presidencia entregó una especie de lineamientos con posibles fechas o posibles medidas de reactivación de las escuelas. ¿Se maneja el 1 del 6? ¿Podría ser esta una fecha, el 1 del 6? Yo no me quiero atar a fechas porque viste que es muy aleatorio el proceso. La idea es, hay 5 escenarios de reinicio de clases. Es verdad que para nosotros era muy importante tener el resultado de la circulación viral o de los contagios en la construcción. Son 45.000 trabajadores, se hicieron en obras con más de 20 trabajadores. Se hicieron un testeo aleatorio, un muestreo bien representativo, dio negativo, con lo cual, bueno, es un aliciente a poder ir avanzando sobre otras etapas. Ahora, posiblemente mañana terminemos o anunciemos un protocolo para el tema comercios, acordado con la Cámara de Comercio. Participó Grupo Centro, pero es extrapolable a todo el país porque también hoy participa el Congreso de Intendentes, junto con el Ministerio de Salud Pública, ir haciendo protocolos para darle garantías a los trabajadores de los diferentes comercios y también a los clientes. Así que en este caso de la educación tenemos varios escenarios. Pero discúlpame, Álvaro, esos 5, ¿cuáles son esos 5 escenarios? No, tienen que ver con posibilidades desde temas parciales, temas por zona, yo que sé, hay varias opciones vinculadas al inicio escolar. La idea es no dar este año por perdido. Ustedes habrán visto al presidente de la República decir que vamos a ir apelando al uso de las vacaciones si no hay ningún tipo de situación superviniente. Pero ¿verdad? viste que la deserción estudiantil ya es un problema, lo ha reconocido el propio ministro de Educación en las últimas horas, ¿no? Que un 40% de los chiquilines no ha aprendido la computadora del Ceibal, por ejemplo. ¿Eso cómo se recupera, Delgado? Bueno, no son temas seguramente preguntas para mí, ¿no? Pero seguramente sean para Robert Silva, para el presidente del COICEN, pero notoriamente las vacaciones que están por delante seguramente no sean vacaciones. No deberían ser estas las vacaciones, esto es un confinamiento sanitario, no escolar, vinculado a las vacaciones. ¿Y por qué es el tema de insistir en el inicio de escuelas rurales? Por ejemplo, en las zonas donde no hay casos, o en las escuelas rurales monitoreando mucho a aquellos maestros o auxiliares de servicio con medida de protección que puedan venir, y algunos departamentos, mejor dicho, de algunas ciudades donde hubo algún caso positivo. Bueno, porque había que empezar por algún lado, empezado por los que tenían menos oportunidades de poder conectarse, sobre todo donde había menos conectividad. En otras situaciones, mal o bien, hay una educación a distancia que se puede ir aplicando y que se ha aplicado. También hay una discusión a nivel de los docentes, porque en esto hay que reconocerle también un trabajo muy importante a los docentes de tener que acostumbrarse ellos mismos a ser docentes y a ser didácticos a través de una teleeducación o educación a distancia, cuando en realidad no están muchas veces preparados para ello. Claro. También hay una discusión sobre si eso es un nivel de aprendizaje suficiente o no, yo qué sé. Seguro. Es mucho más grande el tema que me excede a mí en capacidad de evaluarlo, por eso me parece que en este tema puntual lo mejor es hacerle unas preguntas a las autoridades de la enseñanza. Bien. Bueno. Álvaro, ¿qué se sabe de la apertura de los puertos deportivos para el día de mañana? ¿Por qué? Porque tengo información de que mañana, hoy jueves sería la noticia, y mañana viernes se despacharían embarcaciones deportivas tanto en el Río de la Plata como en los ríos, ¿no? Santa Lucía, Río Negro. ¿Sabes algo de eso? A ver, la idea es que todos tengan, si nada, ninguna de estas actividades, estas o algunas otras, yo te nombré 2, pero hay algunas más, no tienen un protocolo que nos dé garantías, no se van a habilitar.
no se van a habilitar, porque en realidad estamos en una etapa bastante compleja que tiene que ver con el inicio de los fríos. Particularmente hasta ahora veníamos demasiado bien y esta semana empezó el frío en Uruguay y justamente es uno de los factores donde el virus anda mejor y además hay factores predisponentes como la gripe. Así que seguramente sobre la tarde puede darte una respuesta. Bien, Álvaro, hace unos minutos estábamos hablando sobre la reactivación comercial de algunas empresas, algunas aerolíneas, bueno, con especulaciones, para intentar reactivar la venta. ¿Se está trazando desde el gobierno un plan para que esto suceda así en el corto o mediano plazo? Yo sé que hay una necesidad de que tener fechas, yo sé que hay una necesidad de tener fechas. Hay horizontes, uno va corriendo los horizontes que además no los pone por sí mismo, no es que Uruguay decide abrir la frontera aérea. Digo, esto tiene su correlato, por ejemplo, con Argentina y su correlato con Brasil y su correlato con otros países, ¿verdad? Está claro que Uruguay no lo va a hacer si otros países no los hacen en el marco de un acuerdo muy controlado de entrada y salida de pasajeros. No, por ahora no hay fechas de eso. Se ha venido algunas fechas que hubo en algún momento se fueron prorrogando, pero se fueron prorrogando no solo por Uruguay, también en Argentina, también en Brasil. La verdad, tengo que ser muy francos en esto. No sé cómo decirlo sin que parezca exitista porque no lo es ni lo debe ser. Estamos así porque más o menos todos nos comprometimos, no estoy hablando del gobierno, en determinadas actitudes de cambio de hábitos y de conductas y generaron estos resultados. Pero si mañana esto se va a abrir de golpe sin tener las condiciones y las protocolizaciones, ni los controles, ni los monitoreos, corremos el riesgo de que todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora, en realidad tenemos la tasa más baja de América Latina y tenemos una de las tasas más bajas del mundo en cuanto a contagios, sobre cantidad de población, sobre los recuperados, sobre la cantidad de contagiados y sobre lamentablemente fallecidos, si vale la estadística, en este caso son personas sobre los contagiados positivos. Uruguay en realidad tiene números realmente alentadores. Esto no quiere decir que pasamos la etapa ni que le ganamos al virus. Quiere decir que venimos controlando la circulación viral y que eso lo tenemos que preservar como un tesoro. Delgado, buen día. Durante varias conferencias de prensa el presidente se ha referido a que se hacen análisis en un contexto, digamos, grave. Siempre se pone como ejemplo un panorama negativo, digamos, para después tratar de trabajar sobre el acercamiento a lo que pasa. Se aumentó el número de test y por lo que vemos a diario, el número es pequeño, el número de casos positivos. ¿En el gobierno se esperaba que al aumentar la cantidad de test tuviera estos resultados o quizás el panorama que se tenía previo era más desalentador? Mira, se fueron aumentando la capacidad de test, se van a seguir aumentando la capacidad de testeado. Yo te hablé de, como hicimos en la construcción, un muestreo aleatorio, lo estamos haciendo en los geriátricos y casas de salud, y empezamos por las situaciones de riesgo, aquellos que están en situaciones de riesgo, vamos a hacer con funcionarios públicos que se retomen la actividad. En realidad uno tenía la impresión que la relación iba a ser parecida a la que venía hasta el momento. En los hechos, si uno lo toma en términos matemáticos, la relación es menor, porque al aumentar la cantidad de test, proporcionalmente no aumentaron tanto la cantidad de contagiados. Claro. Auspicioso es auspicioso. El tema de la construcción a mí me sorprendió un poquito. Yo pensé que iban a haber una actividad que, si bien es al aire libre en muchos casos, si bien estaba protocolizada y estaba monitoreada por Seguridad y Salud Ocupacional, por el sindicato, por las empresas, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Salud Pública, son 45.000 personas, más todos los indirectos, son cerca de 100.000, en actividades a veces donde hay convivencia en obra, ¿verdad? Por más que esté todo protocolizado, teníamos miedo y que además había circulación de
de varios lugares del país que podía darse algunas situaciones que no iba a permitir evaluar, que iba a haber un nivel de contagio mayor, y la verdad que fue muy alentador el resultado de este muestreo que conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística para hacer el diseño de la muestra aleatoria se hizo. Y la verdad que eso nos dio un poco de ánimo para seguir avanzando en otro protocolo. Por eso el martes estuvimos con la Cámara de Comercio, el Grupo Centro, el miércoles con el Congreso de Intendentes, y bueno, vamos a estar esta semana, seguramente mañana, anunciando algún otro protocolo Álvaro, más para algunas otras actividades. La última, pues ya tenemos que ir cerrando. El Frente Amplio está planteando a través de un proyecto de ley que la posibilidad que el gobierno topee algunos precios de productos de la canasta básica, ¿no? Han aumentado los precios del súper, de repente no en lo básico, pero sí hay artículos que se han ido a las nubes y es preocupación, me imagino, del gobierno y de toda la sociedad. ¿Está en el horizonte del gobierno topear algunos precios, ejercer algún tipo de contralor para que no se disparen? Algunos artículos que, si bien no son estrictamente de la canasta básica, son necesarios para llegar a fin de mes, ¿no? A mí el tema de los precios me preocupa mucho. Ayer lo estábamos hablando con la ministra de Economía, el otro día con el presidente de la República, es una preocupación sobre no solo el remarque, sino el abuso en muchos casos que hay de productos de primera necesidad y además, te adelanto, de productos de higiene. Con lo cual el Ministerio de Economía está haciendo una ronda con las grandes superficies, con los almacenes, con Cambadu, con los grandes superficies, asociación de supermercados, para trabajar en un acuerdo voluntario de precios. O sea, ¿esa ronda cuándo termina y cuándo sería el anuncio? Se están haciendo. Empezamos con un proceso que eran los precios referidos. El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía empezó a publicar precios referidos máximos de diferentes zonas o diferentes comercios en la página web para que la gente tenga una idea y tenga capacidad de elegir o de comparar. Bien. Como en muchos casos las armas que uno tiene no son las necesarias para poder sancionar a quienes incumplen o a quienes remarcan por encima de lo lógico o abusan de situaciones de necesidades, tanto alimentarias o tanto sanitarias, se va a trabajar en un acuerdo voluntario de precios máximos. Bien, o sea que va a haber controles y si no se respetan esos controles podría llegar una sanción de algún modo, ¿no? Se va a ejercer un contralor. Dentro de las potestades que tiene la ley de defensa de competencia o de la consumidor del Ministerio de Economía. Bárbaro. Álvaro, muchas gracias por el tiempo, pero te tomamos la palabra al principio. La semana que viene te queremos por acá. La tercera es la vencida, ¿no? Sí. Bien de bien. Dale. Es la palabra. Dale, buenísimo. La tecnología no jugó una pasada, pero la semana que viene estamos por ahí. Genial. Gracias. Gracias, que tengas buen